Bueno, ahora sí que está grabando, les contaba. Esto que ven acá en rojo simboliza un vaso sanguíneo y les decía que yo quiero mover sangre desde este sentido hacia aquel sentido donde está la flecha negra. Y que siempre para que haya movimiento de cualquier cosa, en este caso sangre, pero también lo vimos en respiratorio cuando movíamos gases, necesitamos que haya una diferencia de presión. El triangulito con la letra P significa eso, diferencia de presión. ¿Se acuerdan en el respiratorio que decíamos que teníamos rodeados gases en la atmósfera y en el pulmón teníamos unos gases que eran el volumen que quedaba de gas siempre en el pulmón? Y estaban las presiones igualadas. Ahora, cuando el diafragma se contraía, el alveolo, ¿sí?, se estiraba y aumentaba el volumen. Y eso hacía que la presión adentro del alveolo disminuyera, ¿sí?, se hacía más chiquita. Entonces, yo tengo la presión de siempre afuera y en el alveolo una presión más chica. Eso permite que haya una diferencia de presión y siempre me muevo de donde hay más presión a donde hay menos presión. Y así el aire entraba y eso era la inspiración. Cuando el diafragma se relajaba, pasaba lo contrario. ¿Sí? El alveolo ahora estaba lleno de aire, se hacía chiquito y había mucha presión ahí adentro. De vuelta, una diferencia de presión, pero esta vez hay más en el alveolo que afuera. Y eso hacía que yo expire el aire. ¿Bien? En hemodinamia pasa lo mismo, pero queremos mover sangre. Entonces yo necesito que haya diferencia de presión desde el lado donde lo quiero arrancar a mover hacia el lado donde quiero llegar, ¿sí?, con esa sangre. Nosotros en el cuerpo, para generar esa presión, vamos a tener este vaso sanguíneo conectado al corazón. Y el corazón nos va a hacer, eso que dibuja ahí de un corazón, el corazón nos va a hacer como una bomba, ¿sí? Por eso le decimos que es una bomba, porque hace una fuerza cuando se contrae para generar presión y que con esa presión se genere todo este delta P, esta diferencia de presión, para que la sangre se mueva por los vasos sanguíneos. ¿Eh? Ahora, el primer concepto que yo tengo que saber bien de hemodinamia es el concepto del caudal. Yo hoy a la mañana les explicaba que si yo me pongo acá con un balde, y cuento cuánta sangre empieza a caer por este extremo, ¿sí?, me fijo cuánto volumen de sangre llené. Y lo mido en un tiempo. Por ejemplo, yo digo, voy a estar parado acá un minuto. ¿Sí? Entonces, si en un minuto junté, no sé, 600 mililitros de sangre, ¿sí?, yo ahí puedo hablar de el concepto que quiero que sepan, que es caudal. Caudal lo pueden escribir con la letra C o lo pueden escribir con la letra Q. Y la definición de caudal es básicamente el volumen, ¿sí?, por unidad de tiempo. Es el volumen por unidad de tiempo. En este caso, si yo me pregunto, bueno, ¿qué caudal tuve corriendo por todo este vaso sanguíneo para que la sangre llegase hasta este balde? ¿Sí? Bueno, diría que el caudal fue de 600, fíjense, volumen, mililitros, por unidad de tiempo, minutos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo vi en un minuto. Entonces, este es mi caudal, 600 mililitros minutos. ¿Sí? El caudal es el volumen de una sustancia, en este caso un líquido, que es la sangre, que se mueve por unidad de tiempo, en este caso un minuto. ¿Sí? Este es el concepto de caudal. Y ustedes ya saben que para que haya caudal, lo que necesitan es una diferencia de presión. Y vieron que yo les dije, mientras más fuerza haga el corazón cuando se contrae, más presión voy a tener acá, entonces más diferencia de presión va a haber y más sangre voy a poder enviar hacia el otro lado del tubo. ¿Sí? Entonces, cuando la diferencia de presión aumenta, el caudal aumenta. Son cosas que son directamente proporcionales. ¿Sí? Ahora, ¿es lo mismo mover esta sangre con esta diferencia de presión? ¿Será lo mismo moverla por este vaso sanguíneo que dibujé ahí, que por este vaso sanguíneo tan chiquito, y así medio finito? Se me borró, perdón. ¿Y así finito? ¿Será lo mismo? Y bueno, no, claramente no. Por acá pasa mucha más sangre que por acá. ¿Será lo mismo moverlo con un vaso así de largo que con un vaso así cortito? Seguramente que tampoco. ¿Será lo mismo mover por acá, por este sanguíneo, agua? El agua, vieron que yo, por ejemplo, tiro un poquito de agua acá en la mesa y se desparrama toda. A querer mover, como les decía en el video, dulce de leche, que es una cosa toda pastosa, que le cuesta separarse, que como que es espesa, viscosa, bueno, tampoco es lo mismo. Entonces, había un científico que estudiaba hemodinamia que decía que el caudal, está bien, depende de la diferencia de presión, ¿sí?, pero que hay un montón de cosas que también determinan el caudal que hacen a lo que se llama resistencia.
Entonces el caudal también lo podemos expresar como la diferencia de presión sobre la resistencia. ¿Sí? Y la resistencia es todo aquello que se oponga al flujo, en este caso al flujo sanguíneo. Entonces, yo voy a tener un caudal, ¿sí? El caudal va a ser la sustancia moviéndose en una unidad de tiempo. ¿Gracias a qué tengo ese caudal? A la diferencia de presión. ¿Y qué es lo que se opone a ese movimiento del flujo? ¿Qué es lo que hace fuerza como para que la sangre, en este caso, no avance? Bueno, eso es la resistencia. ¿Sí? Este científico que les digo que estudió esto fue Poiseuille. ¿Sí? Poiseuille, Poiseuille, díganle como quieran, porque todo el mundo le dice distinto. ¿Sí? Pero Poiseuille lo que hizo fue expresar una ley donde él hablaba del caudal. ¿Sí? Ahí cambié de hoja del Paint, si no se llega a ver ahí. Poiseuille lo que decía es que el caudal, vamos a poner con Q, así se acuerdan que también puede ser con Q, que el caudal es igual, como ya dijimos, a la diferencia de presión. ¿Sí? El caudal es igual a la diferencia de presión. Pero hay más cosas que determinan el caudal. Bueno, otra cosa que determina el caudal es pi. Acá en la fórmula Poiseuille también puso ¿qué es pi? Pi es un número. O sea, ahí podría haber puesto 3,1416, que es lo que simboliza pi. Lo importante es que es un número y que siempre va a ser el mismo número, pi. ¿Sí? Pi no cambia. Y hay otra cosa que es directamente proporcional al caudal. Es decir, que cuando más aumenta esto, más aumenta el caudal. Esa otra cosa es el radio. El radio, ¿sí? Que es como la luz que tiene el tubo, ¿sí? Que puede ser más grande o más chiquita. Bueno, ese radio no es una variable que esté por sí sola en la fórmula, sino que está elevada a la cuarta potencia. Esto es súper importante, ¿sí? Para nosotros es re importante que se lo acuerden, ya vamos a charlar bien por qué. Pero que esté elevada a la cuarta potencia, matemáticamente, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un radio que es 2, por ejemplo, bueno, en vez de poner 2 en la fórmula, lo que hacer es poner 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Es decir, a ese número lo multiplicó 4 veces por sí mismo. Y pone 16 acá en el caudal, en la fórmula de caudal. Si fuese 3, haría 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81. Me estoy dando cuenta que hoy a la mañana dije todo el tiempo mal ese resultado. 81, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando tenía 2, era 16. Cuando tengo 3, es 81. Un montón la diferencia. ¿Se dan cuenta? Yo con un cambio de radio de 2 a 3, cambio enormemente lo que me va a dar este caudal. Estas tres son las cosas que van directamente proporcional en la ley de Poiseuille. Y después tengo tres cosas que son inversas. Arranco con un 8, que el 8 viene a ser como el pi que está arriba. ¿Sí? Es un número, no cambia nunca, entonces solamente lo dejo como una constante. Sigo con esto que parece una N, ¿sí? Es una letra que simboliza viscosidad. ¿Sí? Esta es la viscosidad. Vieron que yo les decía, ¿es lo mismo mover agua que mover dulce de leche? Bueno, seguramente que no. Entonces la viscosidad de lo que yo esté moviendo también tiene que ver con el caudal de ese movimiento. Y por último, el otro factor que influye es la longitud. ¿La longitud de qué? Del tubo que vas a transportar. Vieron que yo les dije, ¿será lo mismo un tubo así de grande que un tubo así de chiquito? Seguramente no. Entonces la longitud también influye en el caudal. Esta fórmula que les quedó acá es la ley de Poiseuille, que para nosotros es súper importante que la aprendan, pero no solo que la memoricen, sino que la interpreten. ¿Vieron como cuando vimos en transporte ley de Fick? Y yo agarraba y les decía, bueno, a ver, pensé, ¿qué pasa si cambia el área, si cambia la presión, si cambia el espesor? Bueno, acá tenemos que hacer lo mismo, ¿sí? Con la fórmula de Poiseuille, con la fórmula del caudal, nosotros la estudiamos para tratar de ver qué cosas pueden variar y hacen que el caudal que está corriendo por mis vasos sanguíneos, y la cantidad de sangre que corre por minuto en mis vasos sanguíneos, cambie. Entonces, lo primero que tengo que saber es que acá no todo va a cambiar. ¿Sí? La diferencia de presión. ¿Puede cambiar? Bueno, la diferencia de presión es un factor que puede cambiar. ¿Sí? Si la diferencia de presión dependía del corazón, ¿se acuerdan que yo les dije que el corazón era el que me hacía de bomba para generar mucha presión de un lado y que la sangre se mueva por todo el aparato vascular hasta volver el corazón de vuelta? Bueno, entonces claramente la actividad del corazón va a cambiar. Vieron que ya desde el principio de año no, pero bueno, cuando vimos nervioso, les decíamos,
El simpático hace que el corazón se contraiga más veces, que se contraiga más fuerte, yo tengo que luchar o tengo que huir. El parasimpático por ahí hace lo contrario. Bueno, claramente ahí, entonces, la diferencia de presión es un fenómeno que puede variar. Si el corazón hace más presión, ¿sí?, el caudal va a aumentar. Eso quiere decir que son directamente proporcionales. Si la diferencia de presión disminuyera, porque yo tengo, por ejemplo, una patología en el corazón que hace que no se contraiga bien, seguramente el caudal de sangre que corra por los vasos sanguíneos sea más chiquito. ¿Sí? Entonces, primera cosa que puede cambiar. Luego, pi. Pi es un número, dijimos, 3,14. ¿Puede cambiar? Bueno, pi no cambia nunca. Entonces, ese es un factor que tengo que saber que está en la fórmula, pero que fisiológicamente no me interesa, porque no puede cambiar. Entonces, no me va a generar nada en el cuerpo eso. ¿Sí? Próximo factor, radio. ¿Puede cambiar el radio? Recontra puede cambiar el radio, ¿sí? ¿El radio de quién? De los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos tienen esta capacidad de, su luz, aumentarla de tamaño o disminuirla. Ese aumentar de tamaño es hacer que el vaso sea dilatado. Eso se llama vasodilatación. Lo contrario, cuando el vaso se achica la luz, esa es la vasoconstricción. Gracias a la vasodilatación y a la vasoconstricción de mis vasos sanguíneos, yo puedo cambiar el caudal. Y de vuelta lo mismo. Si yo aumento el radio, el caudal aumenta. Si yo disminuyo el radio disminuye. Son directamente proporcionales. Ahora, ¿pasa lo mismo que con la presión? Bueno, no, porque como les decía hoy, acá en la fórmula tengo que el radio está elevado a la cuarta potencia. ¿Sí? Está elevado a la cuarta potencia. Y esto era que pequeños cambios en el radio generan grandes cambios en el caudal. Y esto es súper importante, porque yo con contraer un poquito mis vasos sanguíneos o aumentar un poquito el diámetro de esos vasos, ya estoy logrando una gran diferencia en el caudal. Y con eso no tengo que andar exigiéndole al corazón que trabaje al doble si necesito el doble del caudal, porque tengo riesgo de que como todo músculo se me fatigue. Entonces, esto del radio, con la elevación a la cuarta potencia, es re importante. No solo porque matemáticamente tiene un gran impacto a valor numérico, sino porque en el cuerpo la mayoría de las regulaciones del caudal las hacemos gracias a esto. ¿Por qué? Porque el corazón yo tengo uno solo. O sea, el corazón puede bombear mucho o bombear menos, pero sería lo mismo para todo el cuerpo. Y por ahí en nuestro cuerpo hay veces que algunas partes necesitan más sangre y otras no tanto. Entonces, si yo acabo de hacer la digestión, yo necesito sangre en el tubo digestivo, pero por ahí no quiero que el corazón esté muy estresado bombeando mucha sangre para que me llegue sangre a todos lados. Entonces, bueno, posiblemente me agarre del radio y diga, bueno, las arterias que están yendo a llevarme sangre al tubo digestivo, ustedes dilátense, ¿sí? Aumenten el radio, hagan vasodilatación. Y con eso yo garantizo que el caudal se vaya mucho hacia el tubo digestivo. Y por ahí a otros órganos, como los músculos, si acabo de comer y me voy a tirar hacia la plancha, y bueno, por ahí los músculos no necesitan tanta sangre ahora. Y por ahí se vasocontrae. ¿Lo entienden? Este fenómeno, no solo matemáticamente por la cuarta potencia es importante, sino es el que más utilidad fisiológica tiene. ¿Sí? Y seguimos, fíjense abajo, tenemos el 8. El 8 es un número, así como pi no puede cambiar, así que fisiológicamente no nos importa. Y lo que sí nos importa es esto, es la viscosidad. ¿Por qué lo marco en otro color? Vieron que acá les puse diferencia de presión y radio, las puse en rojo. Bueno, acá está porque si la viscosidad aumenta, lo que le pasa al caudal es que disminuye. Ahí hay una interferencia, ahí está. Ahí silencié yo un micrófono para que no nos haga ruido. Si ustedes se destraban cuando necesiten hablar. Entonces, les decía, ¿por qué lo pongo en azul? ¿Por qué lo pongo en otro color? Porque está debajo de las líneas y está inversamente proporcional al caudal. Si la viscosidad aumenta, el caudal disminuye. Si la viscosidad disminuye, el caudal aumenta. Y ustedes me pueden decir, che, pero para, ¿cómo es que puede cambiar la viscosidad fisiológicamente si lo que transportamos siempre es agua? Siempre es sangre. Vieron que ustedes, recién yo les ponía el ejemplo de, bueno, o transportás agua o transportás dulce de leche. ¿Sí? Entonces, el agua claramente fluye un montón, el dulce de leche como más pegajoso, más viscoso, se va trabando. Pero en el caso nuestro siempre es sangre lo que transportamos. ¿Cómo puede cambiar la viscosidad? Bueno, la verdad es que fisiológicamente la viscosidad nunca cambia tanto
como para modificar el caudal. Pero sí hay patologías que pueden modificar la viscosidad de la sangre. Entonces, pensemos, ¿cómo estaba compuesta la sangre? ¿Se acuerdan que teníamos 45% plasma, tal cual Jimena, 45% células, elementos fuertes? ¿Qué pasa si yo empiezo a tener menos células? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Las principales células eran los glóbulos rojos. Pero si yo tengo una anemia y tengo menos células y tengo mucho plasma, ¿sí? Bueno, ahí la sangre, como es más líquida, va a fluir mucho más, va a estar más viscosa. Entonces el caudal, perdón, va a estar más líquida, va a estar menos viscosa. Entonces el caudal va a estar aumentado. ¿Sí? Y lo contrario puede pasar también. Puede ser que yo tenga muchas células en la sangre y poco plasma. Esa es una patología menos frecuente, que a diferencia de la anemia, esta se llama policitemia. Poli de mucho, de citos de células, y etnia de sangre, con muchas células en sangre. Bueno, una policitemia, ¿sí? Cuando yo tengo muchas células en sangre, hace que estas células como que se vayan rozando mucho con las paredes de los vasos sanguíneos y como que les cueste el avance. Entonces, eso puede generar también que si aumenta la viscosidad, el caudal se vea disminuido. ¿Sí? Así que, a diferencia de presión y de radio, que se modificaban mucho fisiológicamente, la viscosidad también se puede modificar, pero esta es más patológico. ¿Sí? Y por último tenemos la longitud. Que hoy a la mañana lo pregunté y alguien lo sacó, creo que Susana, que está acá, si vos Susana no lo digas, pero les pregunto, ¿la longitud de los vasos sanguíneos puede cambiar? Sí, puede cambiar. Es algoritmo, puede cambiar, ¿sí? Pero ¿cuándo va a cambiar? Va a cambiar solamente cuando esté en crecimiento, ¿sí? Los únicos que van a cambiar la longitud de sus vasos son los niños cuando van creciendo y llegan a ser el cuerpo de adultos, ¿sí? Solo en ese caso es cuando la longitud del vaso va cambiando. Pero después, como nos va a pasar seguramente a la mayoría, si no hacemos nada ligado a los niños como pediatría, vamos a ver gente que la longitud de los vasos sea constante. Entonces, si me permiten, haciendo esa salvedad, yo la longitud no la voy a marcar, porque fisiológicamente, sacando el crecimiento, ese paréntesis, la longitud de los vasos no se modifica. Entonces yo quiero que ustedes tengan como estos tres grandes factores que van a modificar el caudal. Voy a hacer mucho hincapié en esto. ¿Tengo que saber la ley de Poiseuille? Sí, la tienen que saber entera la ley. Ahora, ¿a qué le tengo que dar más importancia? Y bueno, a los fenómenos que fisiológicamente vamos a ir modificando, porque son los que van a pasar en el cuerpo de las personas y que van a generar que yo vea un caudal aumentado o un caudal disminuido. Entonces, los que están en rojo son los que aumentan el caudal, los que están en azul son los que inversamente proporcionan el caudal. Quiere decir, si este aumenta, el caudal va a disminuir, si este disminuye, el caudal va a aumentar. ¿Sí? Y de estos tres, ¿hay alguno que sea más importante? Y sí, el radio, porque está elevado a la cuarta potencia y porque es el que más usamos fisiológicamente para modificar el caudal. ¿Sí? Primer tema entonces, ley de Poiseuille con la integración ya fisiológica, que me importa mucho que tengan. Ya saben que siempre que vemos fórmulas, lo vivieron en el primer parcial, que aparece después siempre la misma situación de decir, bueno, a ver, si la longitud del vaso aumenta, ¿qué pasa con el caudal? Si la diferencia de presión disminuye, ¿qué pasa con el caudal? Siempre hacemos hincapié en que hagan ese tipo de razonamiento con la fórmula, así que les dejo la oportunidad de decirme si no entendieron y si no, seguimos adelante.